Hola, empezamos entonces con nuestro camino de profundización de la espiritualidad de Murialdo. Y para poder ver qué significa, qué significa carisma, espiritualidad en sí y qué significa en nuestra vida, les propongo que nos detengamos primero un poco a analizar un poco el significado de las palabras. Uno podría hablar de espiritualidad en un sentido, a modo de decir, laico, y entonces esta espiritualidad laica, no religiosa, sería vivir según algunos valores, por ejemplo, la solidaridad. Existe gente que sin tener fe, una fe religiosa, trata de vivir según algunos valores, pero para nosotros, que somos cristianos, espiritualidad tiene como un valor todavía más importante, porque nosotros no seguimos solamente unos cuantos valores, por muy importante que sea, sino que seguimos un valor, que es una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es el valor que da sentido a toda nuestra vida. Y entonces, cuando intentamos hablar de espiritualidad cristiana, hablamos de aquellos que seguimos a Jesucristo como el valor, lo más importante de nuestra vida. Pero no solamente eso, porque seguir a Jesús, o para seguir a Jesús, es Dios mismo el que nos ayuda dándonos el don del Espíritu. Entonces, espiritualidad para nosotros es vivir en el Espíritu, es vivir en el Espíritu Santo, que nos permite seguir a Jesús. Vivir en el Espíritu Santo, eso es espiritualidad. Más aún, hacer que toda nuestra vida esté modelada por esta fuerza del Espíritu que nos permite ser discípulos de Jesús y caminar en sus huellas. Esto es espiritualidad. Ahora, seguir a Jesús, hay tantos modos de seguirlo. Nadie puede seguir a todo Jesús, nadie puede imitar de algún modo todo Jesús, porque Jesús es demasiado grande. Al máximo podremos imitar un aspecto de Jesús, un modo de hacer, un modo de vivir, y entonces se dan como diversas espiritualidades que tratan de resaltar o de vivir o de imitar algún aspecto de Jesús. Estas espiritualidades son un don de Dios y a este don le llamamos carisma. Carisma es un don de Dios que nos permite vivir la espiritualidad de seguir a Jesús de un modo determinado. Entonces nosotros decimos, normalmente podemos decir, bueno, hay algunos carismas que conocemos más, como jesuita, franciscano, o algunos que se dedican a los enfermos o ayudar al Cristo que sufren los enfermos en los ancianos, otros que se dedican a la educación, otros que se dedican al estudio. Diversos modos de imitar aspectos de Jesús. Entonces, el carisma es un don de Dios que nos permite seguir a Jesús, vivir la espiritualidad de cristianos, de discípulos misioneros de Jesús, de un modo determinado. Ese modo determinado es el don de Dios que lo da a la iglesia para el servicio del mundo. Cuando Dios ve que el mundo tiene una herida, a modo de decir, que necesita de sanación, Dios derrama en la historia, a través de alguna persona, iniciando, pero después en muchas personas, derrama un carisma que le permite vivir la espiritualidad de discípulos de Jesús de un modo determinado. Ese modo determinado es un don a la iglesia para la sanación del mundo, para el servicio del mundo. Y así encontramos tantas espiritualidades, y entre ellas la espiritualidad de Murialdo, que es un poquito la que nosotros vamos a ver. Nos vamos a guiar con esta presentación
y vamos a tratar de ir profundizando algunas partes. Hoy profundizaremos una parte, después en los videos siguientes las otras partes. Y la primera cosa que debemos decir es que espiritualidad es vida. Por eso hemos querido representarla con un signo de vida. Este árbol, desde sus raíces hasta la copa, es portador de vida y da vida. Y entonces la espiritualidad es el don de Dios para que podamos tener vida y vida en abundancia, y lo podamos hacer en comunidad. Pero vamos a tratar de profundizar, porque la espiritualidad no es algo que se da en el aire, ni es un segundo piso que Dios pone sobre nuestra vida natural, mete un segundo piso cristiano. No, el carisma, el don de Dios se mete en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en nuestra gente, y lo transforma con su gracia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a dedicarnos un poquito a tratar de ver la base que vemos acá, las raíces. ¿Qué significaron en la vida de Murialdo? ¿Qué hizo Dios con todo esto? Y la primera cosa que encontramos es el contexto sociocultural. Nosotros vemos que, como decíamos, el carisma se encarna en una historia concreta. Así como Jesús. No apareció en el cielo, no, nació en un pueblito concreto, Belén, fue a vivir a otro pueblito concreto, Nazaret, vivió en una tierra concreta, en un momento concreto de la historia, en Palestina en aquel tiempo, y de ahí se difundió el cristianismo para todo el mundo. Pero para poder ser universal, primero fue plenamente encarnado en un pueblo. Para que el carisma llegue a ser un don para toda la humanidad, debe nacer en una historia concreta. Y nosotros sabemos que esta historia concreta es muy importante en la vida de Murialdo, y en el tiempo, en el carisma de Murialdo, la realidad social de aquel tiempo, el primer proceso de industrialización, tantos niños que venían del campo y que quedaban a veces en la calle bueno, todo esto influye, y es a esta realidad donde Dios manda el carisma de sanación a través de Murialdo. De tantos chicos de la calle, tantos chicos pobres que necesitaban sentido de la vida y posibilidades de vida, bueno, para estos Dios derrama el carisma murialdino, en un contexto sociocultural concreto. Pero en el caso de Murialdo, en una familia concreta, en la experiencia de su padre, de su madre, de sus hermanitos, de sus hermanas, su hermano, vivió en una familia concreta, en una familia que era también muy especial. Y en todo esto vamos a ir viendo cómo Dios teje la historia de la salvación, entreteje la historia de la salvación a través de los hechos humanos. De esta familia, por ejemplo, que era tan unida, que se querían bien, y que vivió esta experiencia de unidad, de comunión, de sentirse todos regaloneados ahí dentro, hasta que Murialdo, más o menos, Leonardo tenía alrededor de 5 años. Ahí empieza a cambiar la situación. Muere el papá, pocos años después Leonardo Murialdo, junto con su hermano, deben ir a estudiar lejos, a Savona. Sabemos que Murialdo tenía algunos problemas de salud y el clima de Torino no le hacía bien, entonces la mamá tuvo que mandarnos a esta escuela lejos, con todo lo que habrá sufrido la mamá, pero para él la experiencia fue pasar de una familia toda unida, toda linda, a la experiencia de orfandad. Muerto su papá, lejos de su mamá, lejos de sus hermanas mayores, y entonces se sintió solo. Y esto marcó también mucho la experiencia del Murialdo. El contexto sociocultural, el territorio en el cual vivía, su familia, pero también fueron muy importantes sus educadores.
los educadores del colegio de los Escolapios en Savona, que lo fueron ayudando a crecer y modelando y le educaron en la fe y fueron para él muy importantes. También con gran sabiduría para tratar de hacer lo posible, aunque no lo lograron, pero cuando él entró en la adolescencia en crisis, pero fueron gente que se preocupó de tratar de acompañarlo. Y esto es muy importante porque para Murialdo después, cuando él se dedica a la educación, la experiencia de algunos de sus educadores que lo marcaron positivamente fue un poco un modelo a seguir para saber qué es lo que debía hacer o qué actitudes debía tener con los jóvenes. Todo esto, este contexto sociocultural, el del territorio, de su familia, sus educadores, se reúne un poco en lo que fue su historia personal, que todos conocemos, esta historia donde él después va creciendo en la escuela, en este colegio internado, y al principio todo bien, pero después empiezan a crearse estas tensiones con sus compañeros, este sufrimiento para él, que era acusado de ser espía, de ser uno que se dedicaba solo a estudiar y nada más, y entonces se empiezan a burlar. Y él, para poder ser aceptado por este grupo, para no ser rechazado, comienza a renunciar a sí mismo, a dejar de ser lo que era. Entonces a alejarse de Dios, alejarse de los superiores, de no estudiar un poco menos, y todo para que los demás no se burlaran de él, no lo persiguieran, pero él sabía que estaba traicionando a sí mismo, sabía que no era él esa persona, sabía que se estaba haciendo mal y sabía que estaba abandonando a Dios, y esto lo ponía tan mal, que llegó un momento de crisis que ya no aguantó más, y sabemos que después de algún tiempo de estar en esta crisis tan profunda, llega un momento de pedir a su madre que lo saque del colegio porque ahí se estaba arruinando, se estaba perdiendo, tuvo que tomar una decisión porque en ese lugar él no alcanzaba a salir adelante. Fíjense, las dos grandes crisis de Murialdo, pasar de una familia tan unida a la sensación de orfandad y pasar de que esté todo bien en la escuela a sentirse perseguido de los demás y abandonar y esta crisis profunda de la adolescencia, son aquellas que van a marcar un poco después el futuro o que van a abrir el corazón de Murialdo para descubrir cuáles son las líneas que Dios quería para él. Porque él va a quedar con una sensibilidad especial respecto a los niños huérfanos, respecto a los jóvenes en crisis, y va a descubrir que Dios lo llama a sanar a eso, a acompañar a esa gente, a esos chicos huérfanos o a esos jóvenes que están en crisis, y a dar una mano, y una mano que sea educación, y una mano que sea llevarlos a Jesús para que puedan tener vida y vida en abundancia. Es tan importante esto. Las heridas en tu vida te pueden envenenar, y te pueden arruinar tu vida, amargar tu vida, y si amargan tu vida, tú se la vas a amargar a todos los que tienes cerca. O si tú la sanas con el amor, si Jesús te ayuda a sanarla, si encuentras el amor, pueden llegar a ser tu tesoro más grande y tu don más grande a los demás. Esto hizo Murialdo, esta es la historia de Murialdo. Les propongo que nos detengamos aquí en este primer paso y que en nuestro compartir en el foro compartan un poquito el paso de Dios por la historia de cada uno de ustedes. ¿Cómo descubres y en qué descubres que Dios ha ido entretejiendo tu vida en los momentos de luz y de sombra, en los tiempos lindos y en las crisis? Cómo Dios fue escribiendo su historia de salvación en tu vida concreta. Si tú eres hoy lo que eres, en parte es por aquello que has vivido a lo largo de tu historia y cómo Dios se ha metido
a bailar esta vida con vos, contigo, para que tú puedas encontrar plenitud de vida. Compartimos un poco el paso de Dios en la historia concreta de cada uno de nosotros. Gracias, nos vemos la semana próxima.